Licenciado Luis Miguel. Luis Miguel, en los últimos días, a raíz de poner en libertad a Mario José Redondo Llenas, digamos, homicida del niño Llenas Alvar, ha surgido todo un avispero social. Hay quienes sostienen que él no ha pagado realmente, como si él no tuviera derecho a la reivindicación. Hay otros que sí, digamos, le dan un voto de confianza, pero usted, como un gran abogado de República Dominicana, una persona sensible, socialmente hablando, ¿usted cómo evalúa ese tema per se? ¿Usted cree que ese joven tiene derecho a la reivindicación? ¿Tiene derecho a reintegrarse en la sociedad y ser un ente productivo? ¿Qué le parece a usted? Buenos días, Velázquez, a todo el público que lo sintoniza, como todos los domingos. Señalar que el caso Llenas Alvar es un caso que mantiene los medios en constante debate. Dígase que el caso Llenas, hace ya aproximadamente 30 años, un poquito más, ya el día 6 del presente mes de mayo, el imputado o el interno salió en libertad. Es un caso que tiene una connotación social por venir, digo yo, de una familia de clase media alta, padres con relaciones diplomáticas y también con vínculo en los medios de comunicación. Eso hace que mantenga un interés el caso. Ya los hechos fueron conocidos, juzgados. Dígase que su primo lo engaña para secuestrarlo. Después se da cuenta de que si pedía el rescate, pues evidentemente el primo lo iba a descubrir y evidentemente eso iba a dar como resultado que fuera apresado. Pues entonces lo que decide él y un primo de quien comete los hechos es asesinarlo. Le dieron 36 puñaladas y ya usted sabe, eso dio como resultado que fueran condenados por secuestro y a su vez también homicidio agravado. 20 años para su cómplice y que le sirvió de fuente de información en la investigación, y 30 años para el ahora reivindicado socialmente. Hay que señalar que él es uno de los internos que ha cumplido 30 años de manera satisfactoria en el sistema de justicia. No podríamos nosotros ser mezquinos con el sistema de justicia o con prisiones, ya que realmente se puede ver que sí funciona. Este es un interno que se ha rehabilitado, tiene 3 carreras universitarias, una es Derecho y otras más que él exponía al momento de él salir. Es decir, que realmente sus beneficios en el centro, los beneficios en el centro funcionan. El tipo está reivindicado, cumplió con una decisión judicial, a toda luz también se preparó, tiene un vocabulario muy bien formado. Pues lo que ahora tampoco pudiéramos nosotros tener un rechazo social. Hay que señalar que él tenía unos 19 años cuando cometió ese hecho, era una persona bastante joven. Dígase que era adulto, pero un adulto joven, donde la persona muchas veces no tiene la capacidad de ver un poquito más allá sus actuaciones, que eso fue lo que pasó con Mario, el autor de ese horrendo crimen, que no deja de ser un hecho que te marca por lo sensible, por el vínculo familiar, por la forma atroz que él comete ese hecho. Sin embargo, hay que resaltar que él se encuentra rehabilitado, la sociedad tiene que aceptarlo. Mal haría ahora el gobierno, las instituciones públicas o privadas, de cerrar la puerta, porque entonces no tendría sentido que una persona pague por los hechos y que cuando entonces cumpla por la sanción impuesta, que se reforme, no encuentre el auxilio del Estado, porque también entonces pasaría a ser ahora un desierto en vida de una persona que busca seguir mínimamente viviendo.
O sea, usted... deficiencia en el sistema de justicia era la norma que teníamos, que lo que se dice que si era en otra normativa de América o de Norteamérica o europea, no hubiese salido nunca de una prisión, que hubiese sido cadena perpetua, bien, pero eso es en otra legislación. Usted, en República Dominicana, él cumplió la pena máxima que había en ese entonces. Ahora tendríamos una pena que, dependiendo cómo se den los hechos, puede llegar hasta 40 años. Ya en agosto hay un código que va a entrar el día 9, si no es incidentado, que sí iba a traer una sanción de unos 60 años, partiendo de la tipología y cómo se generen los hechos. Y eso da lugar también a que la sociedad acepte y vea de forma positiva el nuevo código para que este tipo de hechos sean sancionados con mayor drasticidad y que a su vez entonces una persona pueda pagar de manera ejemplar. Pero en cuanto al fondo del joven o del señor que ya tiene unos 50 años, él pagó una condena de 30 años, se ha rehabilitado y ahora lo que corresponde no cerrarle la puerta. Tampoco se podría permitir, Velázquez, que la sociedad entienda que él debe salir del país. No, él no tiene que salir de su país, este es su país y él pagó en su país por sus hechos. Perfecto. Por lo tanto, ya lo que queda es que una institución pública o privada le abra la puerta para que él pueda reinsertarse, que eso fue lo que el Estado persiguió y consiguió respecto de esa persona. Correcto. Mira la cosa, Luis. Usted como un buen jurista, usted es un hombre sensible socialmente y que anda buscando, digamos, las causas de los fenómenos sociales. Ha habido un debate, sobre todo desde el gobierno, entendiendo que las penas largas, las penas extensas, digamos que tienen buenos resultados. Sin embargo, en otros países ya se han puesto a prueba ese tipo de medidas de penas largas, penas extensas, y no ha dado buenos resultados. ¿Piensa usted entonces que la mirada del presidente, la mirada del gobierno es un poco retrógrada en ese sentido? Bien, no, mire, la sociedad avanza en el sistema de justicia y una de las formas que busca también es limitar ciertos hechos que atañen de una forma grosera a la sociedad. Dígase que los robos simples, las cosas que no tienen tantas afectaciones sociales, el caso de ley 50/8, su consumo de sustancia controlada, que incluso hay una modificación donde ese tipo de personas, los adictos, no sean judicializados, sino que sean tratados como enfermos. La sociedad, ese tipo de causa, de hechos, busca minimizarlo, pero avanzan, porque el ser humano avanza en el desarrollo intelectual para actuar de forma positiva o negativa. También el Estado avanza para reprimir ese tipo de conducta. En los países desarrollados no tenían cadena perpetua o pena de muerte y muchos países avanzan hacia ese tipo de sanción porque hay personas que nunca se van a rehabilitar y la única forma que tiene el Estado de controlarlo es manteniéndolo en un cerco perdón, donde esas personas no puedan salir a dañar a los demás. Por lo tanto, incluso el nuevo Código Penal tiene características que van a permitir identificar cuáles casos son los que deben tener una sanción drástica que puedan llevar hasta 60 años. Dígase usted, una persona que mate su familia, sus hijos, su esposa, ese tipo de hechos deben ser reprimidos de manera drástica, y eso es lo que busca el nuevo contexto normativo en República Dominicana. Ok, entonces, para usted lo que debe entonces es conjugarse el tipo de casos, en función del tipo de casos, entonces la pena. Correctamente, en función de los hechos en que se envuelve el hombre debe tener un tipo de sanción. Aquí han ocurrido casos, hechos que la persona no pagaría bajo ninguna circunstancia, y eso es lo que han aplicado países que han entendido que para un tipo de ser humano bajo características propias de momento deben existir sanciones drásticas, y eso es lo que buscan los países ya de Latinoamérica en sí. Por ejemplo, ya usted ve que México tiene una sanción de 60 años y así sucesivamente.
El Salvador veo que tiene cadena perpetua. Está modificando la ley para cadena perpetua y le cantan a un ciudadano 100 y pico de años por hechos. Correcto. Por lo tanto, una sanción en este país de 60 años con una calidad de vida de 75, que creo 72 que tenemos. Más o menos. Y usted que tenga 18, pues también hablaríamos de que hay una cadena perpetua que sí va a limitar de manera efectiva algunos eventos, pero recordar que hay una ley de libertad condicional que a su vez la pena puede ser cambiada. O sea, usted lo condenan a 30 años y ya a la mitad de la pena usted califica para estar en libertad, y así sucesivamente. No significa de modo alguno que una persona que sea condenado a una pena de 40 años lo vaya a hacer, sino que a la mitad de la sanción, pues si se encuentra rehabilitado, pues también podría optar por una variación de esa sentencia. ¿Usted entiende entonces que el sistema carcelario no debe ser el castigo? Esa no es la misión, sino la rehabilitación. Exactamente, lo que persigue el Estado es reprimir tu conducta en algún momento, mandarte a un centro a tratarte. Por eso ya los centros son de corrección y rehabilitaciones, de corregir y rehabilitarte para que tú, cuando salgas de ahí, pues entonces puedas aportar de forma positiva, como es lo que ha hecho el caso de Yenas Aybar, que de una forma u otra, pues se ha rehabilitado en lo que vemos, y el Estado debe apoyarlo. Y usted entiende también que conjuntamente a la Limón, con las medidas punitivas, medidas, digamos, de castigo, también el Estado debe conjugar una serie de medidas sociales, de avances sociales, es decir, que le facilite un buen ambiente a la juventud, a la familia dominicana, ¿le parece? Correcto, sabemos que el Estado tiene diversas funciones, entre ellas es aportarle a la juventud, a los ciudadanos, en su educación de manera principal, en salud, en vivienda, en agua, o sea, en un sinnúmero de factores donde el Estado tiene que aportar, y que cuando uno viene a la realidad de República Dominicana, pues todavía la política anda muy lejos de ellos. Perfecto. Gracias.